Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo. Ustedes ya saben que a mí me gusta hacer mucho registro con la astrología, me gusta ir haciendo esta dinámica o este trabajito de que cuando van pasando cosas, ir anotando en un cuaderno, un poco a modo de diario, un poco a modo de registro de lo que me va pasando a mí, ir contemplando los tránsitos e ir contemplando las estrellas a medida que me van pasando cosas para ir entendiendo ese reflejo entre el cielo y la tierra. Y a medida que fueron pasando los años me he dado cuenta de que a través de hacer este registro o a través de buscar esta correlación e ir viéndola, fui aprendiendo mucho más de mi carta natal, pero también fui entendiéndome mucho más y fui pudiendo anticiparme a ciertas reacciones o a ciertos procesos utilizando esta herramienta. Es por eso que cuando ustedes vienen y se hacen una lectura de carta natal o una lectura de revolución solar conmigo, una de las cosas que les digo siempre es, esto no queda acá, o esto es un pedacito, es un fragmento de algo muchísimo más grande. Uno puede ir utilizando la astrología, casi te diría que permanentemente, o casi que te diría que a lo largo de la historia, para ir entendiendo esos pequeños puntos e ir también trabajando en las herramientas que uno desarrolla para poder ayudar o evolucionar o entender o trabajar ciertas temáticas que a uno de alguna forma lo detonan a lo largo de su vida. Y como este espacio siempre es de charla y de conversación, hoy me acompaña nuevamente Elio Frongia, también astrólogo argentino, radicado en España, que también desarrolló de alguna forma este proceso de utilizar la astrología para acompañar los procesos de desarrollo, los procesos evolutivos o los procesos de entendimiento personal y trabajo personal. Elio, ¿cómo estás? Nuevamente, muchísimas gracias por estar participando de Astrología en Criollo. Muy buenas, Agus. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sabes que siempre es grato tener este tipo de conversaciones porque vamos trabajando, conversando de diferentes temas y este es uno de los que ya veníamos pautando hace bastante tiempo y bueno, temas de calendario, temas de momentos, de elegir cuándo era tal vez el mejor momento para hablarlo, así que acá estamos para abordar esto que me parece súper interesante porque creo que también puede aportarle a aquellos que nos escuchan, que quizás no saben bien qué le puede aportar realmente una consulta astrológica. Bueno, quizás no sea simplemente una consulta astrológica, sin desmerecerla, pero tampoco ponerla en un lugar donde aparecen todas las soluciones. Creo que ambos vemos que la astrología no es una herramienta que te ofrezca necesariamente soluciones ni que te diga qué hacer, sino que es una herramienta de enorme utilidad para el autoconocimiento. Y bueno, me parece que está bueno que hablemos de esto justamente para comprender un poco mejor cómo lo usamos. Porque aparte hay esta inquietud siempre de hacerse la lectura de carta natal y la pregunta que surge cuando uno termina la consulta o cuando uno termina el encuentro es, ¿y ahora qué? Totalmente. ¿Y ahora? ¿Y Ujú. qué? ¿Qué hago ¿Y con toda ahora esta qué? información? Claro, ¿y ahora qué hago? Claro, sí, sí. Y hay algo que aprendí en este tiempo de estar haciendo este registro y en este tiempo de estar siendo tan ávida en que pasa cualquier cosa y lo primero que hago es, antes de reaccionar o hacer nada,
paren, no me malinterpreten, no significa que si mi hijo se está cayendo por las escaleras, lo primero que voy a hacer es voy a abrir la aplicación astrológica. No, pero, No, claro, o sea, sepamos prioridades. Pero sí que ante ciertos eventos o ante ciertas circunstancias que pasa algo, me tomo el trabajo de mirar qué es lo que está pasando en el cielo en ese momento y ver qué es lo que me está contando. Hago una suerte de traductor, ¿no? Y totalmente. uno de los conceptos o una de las cosas que me encanta compartir con aquellos que vienen a consultas conmigo o se hace la lectura de carta natal o la lectura de revolución solar es la astrología nos puede ir acompañando para ir no solamente prediciendo, pero sí también para ir mirando hacia atrás distintos procesos de repetición que uno hizo para ver ahora de qué manera podemos enfrentarlos o afrontarlos de una forma diferente. Correcto, sí, Y eh, la, esto de poder entender a través de la interpretación del cielo, de no quedarme solamente en la interpretación de carta natal como cuestión evolutiva o cuestión de autoconocimiento, sino también de ahí en esa carta tenés tus propias herramientas para poder sortear desafíos o poder sortear también talentos y poder exponenciarlos. exacto. Sí, aparte, bueno, ahí es cuando también se pueden combinar en los ejemplos que diste vos los tránsitos sobre la carta natal. Que bueno, no nos vamos a meter en mucho detalle técnico al respecto, pero como si ya lo dijiste varias veces y como muchos de los que están acá, imagino que ya también saben, una carta natal no define necesariamente quién sos ni quién vas a ser, simplemente te dice, mira, este es tu ámbito de posibilidades y es bastante factible que esto tienda a ser repetirlo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos lidiar con esa información que es exactamente eso, algo que no tiene forma per se, que depende más de las interpretaciones que nosotros le demos a las experiencias que tuvimos? Por lo tanto, creo que ahí viene uno de los puntos clave que vos mencionabas recién, ¿no? De no solamente interpretar la carta natal, sino también cómo utilizar a la astrología, como vos mencionaste, como traductor, ¿no? O sea, es un lenguaje donde tal vez el astrólogo es el intérprete o el traductor, que nos ayuda a ver qué nos está pasando y también nos puede ayudar a resignificar y reencuadrar nuestra historia. O sea, ver cuáles fueron los relatos, las narrativas a las que estamos tan aferrados que ahora las podemos ver de una manera diferente y el lenguaje astrológico es un facilitador de eso, simplemente. Bueno, nada más y nada menos, que por decirlo de alguna forma. Nada más y nada menos. Hay uno de los primeros episodios de Astrología en Criollo con Noé Brites de Astral Noé, que es colega y amiga, que hablamos de el condicionamiento de una carta natal. Ella hace astrología helenística, astrología más tradicional, astrología que está relacionada con los conceptos más medievales o más clásicos. Y algo de que uno se va encontrando en los textos antiguos es esto del determinismo, ¿no? O sea, esto es así y ya está, y a vos te tocó esto, y bueno, hace lo que Claro, puedas. claro, sí. Y en realidad, a lo largo del desarrollo de la vida, y sobre todo creo que el punto de inflexión más grande fue cuando Carl Jung hizo como esta adopción de la astrología también como herramienta y en poder ir de la mano o ir a la par con la evolución psicológica o de la psique humana y de poder entender a través de la astrología estos patrones psicológicos internos, creo que en definitiva todas las herramientas o todas las ramas nos llevan a lo mismo. Creo que el humano está desesperado por entender tanto lo que pasa afuera como entenderse a sí mismo y entender lo que le pasa. Y acá no se trata de elegir qué rama de la astrología o qué lugar de la astrología sino es qué te resuena, que va con Ujú. vos, porque la finalidad siempre va a ser la misma. Vos querés entender qué te pasa, por qué te pasa y cuándo te pasa, para poder tener las herramientas de poder sortearlo de una forma diferente
La astrología está ahí para acompañar esos procesos, indistintamente de la línea que elijas. Entonces, en definitiva, ¿condiciona o no condiciona nuestra carta natal? En realidad va a depender de lo que vos quieras o de lo que vos percibas al momento de una consulta. Si vos pretendés que la información que te traduce el astrólogo es condicionante, entonces vas a decir cuando salís de la consulta, listo, ya está, estoy condenado a esta vida. Bueno, Ujú, también hay algo de la voluntad propia para poder tomar acción con respecto a otras cosas, pero si vos empezás a tomar esas consultas con el astrólogo, decir, uy, mira, me pasa esto, y siempre tengo este ámbito repetitivo en mi vida, como decíamos en el capítulo de las lunas, ¿no? Siempre tengo esta ujú, situación que se repite y la luna tiene que ver un poco con esto intuitivo, empezar a conocer, empezar a entender mis reacciones, quizás en ese punto es donde yo de repente puedo frenar ante el momento de tomar una acción y decir, reflexiono y veo si puedo hacer algo distinto. ujú. Sí, 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 tal cual. Vos recién mencionabas si la astrología o la carta natal o la consulta es condicionante. Y quizás la consulta en sí por sí misma no sea condicionante. Sí puede ser condicionante la interpretación que hace un astrólogo, pero creo que al fin y al cabo el condicionamiento viene más de la interpretación que cada uno hace sobre lo que escucha que lo que te dicen. Esto es una, digamos, una mirada un poquito más de coaching, si se quiere, un poquito más filosófica. Digamos, todo evento es neutro y va a depender mucho de cuál sea la carga que nosotros le ponemos a ese evento para interpretarlo de una u otra forma. Entonces, yo prefiero ver tanto a la astrología como cualquier otro sistema de autoconocimiento, no tanto como un condicionante, de hecho no lo veo como un condicionante, sino más bien como un posibilitante, donde muchas veces uno al principio, y esto pasa un montón, o sea, no sé si te habrá pasado a vos, pero las primeras veces que yo me encontré con la astrología, o sea, conmigo mismo a través de la astrología, era yo mismo el que me condicionaba con la interpretación que hacía. ¿Por qué? Porque estaba sesgado. Estaba sesgado por experiencias previas que me hacían ver las cosas de una forma. En cambio, la astrología, mi carta natal no cambió. ¿Por qué ahora veo otras cosas? Claro. Y porque mi apertura mental cambió. Entonces, ¿qué te dice la astrología? Va a depender mucho de qué quieras leer también. Obviamente, ya sabemos que hay significadores y significados y hay algunas cosas que matizan, tiran más para un lado que para el otro, pero de nuevo, a mí me gusta más verlo como posibilitante que como condicionante. Y esto es una de las cosas que creo que es súper importante porque va más allá de la astrología. La astrología es una herramienta. Hay tantísimas otras herramientas, Totalmente, sí. tantísimos otros caminos que uno pueda, digamos, ir. Y como decías vos hace un ratito, ¿qué es lo que te resuena? ¿De la astrología o de un proceso terapéutico o de un proceso de psicoanálisis? No sé, cada uno hace su propio camino. Y me parece que lo más importante es como preguntarse, cuestionarse desde la curiosidad, no desde el juicio, porque ahí cambia también mucho la perspectiva. Una consultante me dijo este año, cuando estábamos haciendo su lectura de Revolución Solar, que también el proceso es, una vez que uno tiene la información, poder hacer la traducción propia o la traducción o el reflejo interno sobre cómo uno lo interpreta con su propia vida. Y uno Exacto. poner los propios ejemplos. Porque uno como astrólogo puede poner ejemplos o puede hacer imágenes más, desarrollar imágenes más visuales para que la persona comprenda la información que uno le quiere volcar de acuerdo a lo que ve, pero después es el trabajo también de uno de encontrar las relaciones o encontrar las referencias en la propia historia y cómo eso Mm, va contándonos nuestra propia historia. Em, yo me enfoco mucho en utilizar la astrología en este acompañamiento o en este proceso de no nos quedemos solamente con la interpretación de la carta natal. Es también empezar a comprender qué, qué personajes o qué actores o qué funciones
van teniendo protagonismo ante diferentes eventos. Entonces, no nos quedemos solamente en, bueno, me hago mi consulta de mi carta natal una sola vez, me vas a contar todo de mí, porque también está ese concepto de me vas a contar todo de mí, cual si fuese una vidente, y eso no Mm, pasa, porque generalmente aparte en las consultas te empezás a centrar en un tema y te quedás claro. como ahí, porque también depende mucho del proceso exterior. Y entonces, a lo largo de ir teniendo varias consultas de carta natal e incorporando distintas técnicas, uno puede ir también destrabando ciertas situaciones y comprendiendo las funciones propias. Entonces, yo intenté y sigo promoviendo el hecho de cuando me piden una consulta de carta natal, no quedarme solamente en ese lugar, sino decirle, mirá que esto es como si de repente ahora encontraras el libro, el manual de tu vida y, y leíste el prólogo, leíste la primera página, Claro. leíste el primer párrafo. Ujú. Hay un montón de cosas que podemos descubrir con esto. Entonces, ¿de qué Sin manera duda. poder ir acompañando o de qué forma poder ir sosteniendo ciertos encuentros para poder ir entendiéndonos o utilizando la astrología como herramienta para entendimiento personal? Pero sé, y por eso obviamente estás participando en este capítulo de Astrología en Criollo, que aparte de la astrología, vos pudiste también incorporar otras herramientas a este proceso. Sí, correcto, porque una de las primeras cosas que me pasó con la astrología, que fui, digamos, autodidacta, después fui profundizando con distintos talleres y cursos y demás, eh, tiene que ver con esto de que en un momento dado me sirvió muchísimo para entenderme a mí mismo y al mismo tiempo darme cuenta que en realidad estaba confirmando cosas de mí que yo ya sabía. Por lo tanto, digamos, el gran misterio es cómo es posible que un dibujito, vamos a menospreciar un poquito rápidamente la astrología, un dibujito que es la carta natal, ¿cómo puede ser que este dibujito diga tanto de mí? Mágico, es completamente mágico y misterioso. Y después el tema es que digo, bueno, pará, si esto está diciendo, si esto me describe tan bien, ¿qué hubiera hecho yo con esta información antes? O sea, ¿qué Claro. hubiera hecho yo si esta información la tenía más concientizada, no sé, 10 años antes? Porque ahí está el punto. O sea, si me estás describiendo tal bastante bien de cómo soy, digo bastante bien porque quizás era más mi ignorancia que mi conocimiento lo que me permitía definir el bastante o el no suficiente. Digo, llegué a esta conclusión en la que quizás la astrología es una excelente herramienta de diagnóstico, entre comillas, y de autoconocimiento, cuando uno lo enfoca en un tema. Porque quizás uno cae a una consulta de carta natal en un momento particular de su vida donde la temática de fondo que está trabajando son los vínculos. Y vamos a poner muy genérico. ¿Qué vas a ver? Casa 1, casa 7 o casa 5 y los significadores, los dispositores de esas casas, de esos signos. Pero sabemos que eso no termina ahí, es mucho más, muchísimo más amplio. Por lo tanto, perfecto, astrología, excelente herramienta de diagnóstico. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con esto? Claro. ¿Cómo trabajo el arquetipo de Venus o el arquetipo de Marte si no sé ni qué es ni Marte ni Venus? O lo que significan las casas. Bueno, uno va profundizando en eso y ahí es donde yo sentí que tenía que conocer más de otras cosas, porque lo arquetipal astrológico, fantástico, me parece que es súper enriquecedor y tiene mucho de simbolismo y metáfora. Ahora, cuando empezamos, sí, Voy a cuando levantar la empezamos, mano porque acá quiero meter bocado. Perdonen, sí, disculpen, pero acá sí, quiero meter bocado. Eh, es, bueno, a ver, contexto. Yo lo invité a Helio porque le dije que quería poner este episodio durante la temporada Virgo, haciendo como de alguna manera un honor y una referencia a su sol, Virgo. ujú, Pero acá quiero que miren este hermosísimo detalle.
Elio, cuando vino el primer episodio de Astrología en Criollo, que hablamos de las lunas, nos habló de su luna en Piscis y todos los matices y el lenguaje simbólico y la profundidad y lo etéreo y lo confuso que puede ser tener una luna en Piscis o alguna posición en Piscis en la carta natal. Mm, Y cómo de repente ahora separa o observa o ilumina o pone dentro de lo que es la motivación y la conciencia, que es lo solar, toda su parte virginiana de metodicidad, entendimiento, comprensión, de raciocinio. Entonces, ujú, esto es una carta natal. Quería tomar ujú. este ejemplo para poder ponerlo como un poco más de imagen visual. Esto es una carta natal. Y en Helio convergen estas dos partes. Total. Entonces, es maravilloso poder entender esto en cada uno de nosotros, porque de ahí es donde surge el poder entender por qué hay veces que me voy desde lo simbólico y soy un soñador y siento que que las letras de las canciones son las que me hablan y me cuentan mi historia, pero hay otro costado de mí que necesita poner evidencia científica, empírica en por qué esto funciona. Totalmente. Ujú. Sí, En- sí, tal cual. entonces, cierro paréntesis, cierro bocado, me parecía fantástico poder hacer esta imagen visual porque es esto lo que nosotros hacemos. Exacto. Sí, y es entre otras cosas, usar quizás las metáforas, los simbolismos, para producir mayor entendimiento y comprensión. De una manera que no siempre es lógica. Es más, me atrevería a decir que idealmente nunca debería ser lógica. Porque la experimentación de la vida va mucho más allá de la mente. Ahora, no hay que menospreciar tampoco a la mente. La mente es una excelente herramienta que cuando está bien utilizada nos ayuda a encauzar un poquito mejor nuestra vida, si se quiere. Y ese es uno de los puntos, ¿no? Entonces, yo arranqué con astrología, me confundí, dije, ah, mira qué interesante. Después dije, ok, excelente herramienta de diagnóstico. ¿Y ahora qué hago? Y empecé a investigar, a formarme con distintas herramientas de autoconocimiento, incluso diferentes herramientas de tipo terapéuticas, Gestalt, PNL, eh, algunas técnicas como focusing, silla vacía, bueno, en fin, un montón de cosas que fui empezando a utilizar. De hecho, también hice un curso con Cecilia García Robles de astropsicológica, que era de intervenciones en consulta, o con la gente de astrología, que era para, digamos, coaching en consultas astrológicas. En fin, me fui formando por esos lados porque me parecía súper interesante poder ir un poco más allá. Lo que decías vos antes, Agus, muchas veces la gente viene pensando que en una consulta astrológica me vas a decir todo de mí. O sea, te voy a decir una gran parte de vos que va a confirmar tu propio sesgo muy probablemente, que te va a dar también un poco más de luz, sobre todo cuando vos venís medio vapuleado por la vida y pensás que no vales para nada, de repente aparece una luz a través de la astrología porque siempre estuvo ahí, solamente que no la estabas viendo por diferentes razones. Ahí es donde tal vez aparece un posibilitante que te saca de ese lugar, pero no te va, o mejor dicho, no te va a sacar de ese lugar ese posibilitante. El posibilitante es que vos puedas ver posibilidad donde antes no existía tal cosa. Va a depender de vos y de tu trabajo interno si querés tomar esa posibilidad o no. Claro. Entonces, esa es una de las claves. Y ahora estoy terminando, también por otro lado, estoy terminando un máster en coaching que también me sirvió como para profesionalizarme un poco más y orientar, si se quiere, no necesariamente como una combinación de astrología más coaching, que obviamente no puedo hacer, sino para acompañar procesos que pueden ir más allá de la astrología. La astrología yo siempre la voy a usar como camino de autoconocimiento porque sí creo, estoy convencidísimo, que lo que uno ve en una interpretación de carta natal ahorra 2 o 3 meses de terapia. Por ¿Por supuesto. qué? Porque digamos, uno ve muy claramente
dónde están los núcleos. Y en una primera conversación que tiene con el consultante, esos núcleos presentes en ese momento de la vida del consultante se manifiestan. Entonces eso pone una dirección mucho más clara. Bueno, empecemos por acá, empecemos por este lado. Y otra de las herramientas que también estoy incorporando es la del diseño humano. Diseño humano, sin entrar en demasiados detalles, también es una herramienta de autoconocimiento, un sistema, mejor dicho, de autoconocimiento, que está basado en 4 pilares básicos. La astrología, el I Ching, los chakras hindú-brahmines y la Kabbalah. Entonces, hace una combinación en algo que se llama cuerpo gráfico o carta RAID, y esencialmente lo que uno puede llegar a ver es un mandala zodiacal que tiene en el centro un cuerpo como un dibujito, como si fuera de un cuerpo, donde en ese cuerpo hay 9 centros energéticos. Nosotros, muchos de los que están escuchando seguramente relacionen los 7 chakras. Bueno, en este caso de diseño humano fue un pasito más allá, que tiene mucho que ver con el descubrimiento de Urano en 1781. A partir de tal momento, el ser humano pasó de tener 7 centros a tener 9 centros energéticos, desde la teoría del diseño humano. Y estos centros energéticos tienen una distribución X, que no vamos a detallar ahora mismo para que no se aburran, pero pueden ver un video que tengo en YouTube Muy bien. explicando qué es una carta de diseño humano y cómo entender sus partes. Y esencialmente hay 64 puertas distribuidas en el mandala zodiacal que tienen relación con los 64 hexagramas del I Ching. El I Ching era un libro chino o un oráculo que es milenario. Es hermoso, de hecho, es hermoso. Yo me acuerdo de chica, lo tenía la prima de mi papá, mi tía Mari Carmen, y o sea, fue mi primera incursión en la magia, porque nos íbamos a la casa de mi tía. Yo era re pendeja, o sea, imagínate que tendría, no sé, 13 años, 12, 13 años, era chiquita. Y mi tía lo tenía y era lanzar las moneditas, armar el hexagrama, porque tenías que ir anotándolo, tenías que dibujarlo y buscarlo en el libro y ver qué era lo que te decía. Creo que... Tengo el libro que lo tenía mi mamá, lo tengo conmigo y tengo las moneditas también. Es que a ver, el I Ching en algún punto quedó a la par de tener también alguno de los libros de Ludovica Esquirru. Puede ser. O sea, Sí, ¿qué tenía en la biblioteca? Y estoy hablando de personas como tu mamá o como mi tía Mari Carmen, ¿no? O sea, personas que hoy tienen más de 60 y que en nuestra juventud o leían el horóscopo de la revista Viva, se me cae la sota acá terriblemente, o la astrología china en ese momento tenía como un auge muy importante. Entonces, sí, es verdad. En cualquier casa de algún pariente familiar estaba o el libro de Ludovica Esquirru o el I Ching. Sí, es verdad. Sí, estoy de acuerdo. Que es hermoso. Así que, sí. Y bueno, cuestión que este sistema de autoconocimiento del diseño humano fue canalizado por un tipo que era un publicista canadiense que se hizo conocer, o sea, se dio a conocer como Raoul Uhu. Esto fue en 1987, hace 39 años. Y a partir de ese momento, bueno, se empezó a desarrollar todo esto que tiene mucha lógica. De nuevo, no es mi intención entrar en mucho detalle con esto, pero sí, digamos, hace una distinción entre 5 tipos áuricos, que son los generadores manifestantes, los proyectores, los manifestadores por sí solos, los reflectores. Hay después 7 tipos de autoridades. Está la autoridad, la estrategia. Bueno, hay 7 autoridades. Que tiene que ver con desde qué lugar nos conviene actuar para tomar mejores decisiones. Y después la estrategia tiene que ver cómo reducir la resistencia para tomar esas decisiones. Por lo tanto, bueno, este sistema de autoconocimiento que me parece fantástico, lo que decía, volviendo al tema de las 64 puertas, que tienen equivalencia con los 64 hexagramas del I Ching, tiene un pasito más, que es súper interesante, que para mí todavía es un poco volado. Yo digo, ok, lo leo, pero déjame experimentarlo, pasarlo más por la experiencia, que lo relaciona con los 64 codones del ADN. Por lo tanto, acá ya estamos hablando, esto es metafórico, no es literal, pero en esta metáfora hace como esta relación
de que digamos, cada puerta, cada hexagrama de Lichín tiene una correlación con cada codón del ADN. Por lo tanto, hay una cuestión mecánica de fondo. Esencialmente hay una cuestión mecánica. Y una de las cosas más interesantes del diseño humano es que tenés una parte que es consciente, tu columna de personalidad, que está relacionada con la disposición, digamos, digo bien, la disposición de los planetas, el momento en el que vos naciste, y tenés tu carta de diseño. Y esta carta de diseño es una carta astral calculada 88 grados antes, más o menos unos 90 días antes de que hayas nacido. Y esa columna de diseño es la parte que no es tan visible o tan consciente de vos mismo, pero que está operando ahí. Entonces está lo que crees que sos y lo que de verdad sos, que están dialogando de una manera un poco incómoda muchas veces. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver, yo lo que hago de momento es carta natal, o sea, las interpretaciones que hago, las consultas que hago son de carta natal. Ocasionalmente cuando alguien me lo pide, como no soy consultor en diseño humano, esto lo aclaro, sí puedo usar el diseño humano de esa persona para, digamos, complementar la lectura de la carta natal. Y es impresionante, ¿eh? Cómo se potencia esa visión o esas interpretaciones. Uno empieza a ver más claramente por dónde van las cosas, por dónde va digamos, dónde aparecen las resistencias. Y ya no es quedarte, tenés Marte en cuadratura Saturno. No. Tenés algunos centros abiertos que están mucho más permeables al entorno. Fíjate mejor con qué personas te rodeás. O sos proyector. No busques todo el tiempo reconocimiento. Solamente mostrate. O sea, mostrate, porque si vos querés buscar reconocimiento te vas a amargar, porque no lo vas a tener, porque estás queriendo demostrar tu valor constantemente y nadie lo va a ver porque no te estás moviendo en el entorno adecuado. Entonces, ese tipo de cosas ayuda mucho a como una visión complementaria de lo que es una carta natal. Así que eso es un poco lo que voy combinando, astrología con diseño humano, con las otras herramientas que son más para el acompañamiento. Y eso ahí me dejo llevar por lo que escucho, por la intuición. No es que tengo algo súper determinado, súper definido, no, porque algo que creo es que no, la misma herramienta o no todas las recetas funcionan igual para todo el mundo. Va a depender mucho de la persona. Y la persona está pasando por un momento particular de su vida. Entonces la escucha es muy importante en todo eso. A veces no necesitamos, a veces creemos que vamos a buscar respuestas en un ambiente terapéutico, o a veces creemos que los ambientes terapéuticos nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que obrar a raíz de lo que nos está pasando. Pero creo que en el estado más natural o básico o crudo o instintivo del ser humano, lo que queremos es alguien que nos escuche, básicamente. Esencialmente. Alguien que Sí. nos escuche. Y en este proceso de escucha es en donde de este lado nosotros podemos ir, casi que te diría como en este proceso de coaching, ir haciéndote preguntas o ir mostrándote cosas o ir haciéndote un ping-pong y prendiéndote lucecitas para que vos puedas quizás pararte desde otra perspectiva diferente, porque lo que en realidad también pasa es que necesitamos pararnos de un punto de vista diferente o observar lo que nos pasa desde otro lugar para poder... Es como si estuviésemos en un laberinto y le seguís dando por el mismo lugar y te das cuenta de que por ahí no es la salida, pero no podés ver otra porque volvés hacia atrás y volvés a cometer como el mismo recorrido, porque también estás como acostumbrado a eso. Poder mirarlo desde arriba o poder mirarlo desde el costado o de repente encontrarte con una persona que vino del otro lado y te dice, probá por acá, ayuda mucho a destrabar también este instinto nato de repetición que tenemos los humanos,
porque somos seres de costumbre. O sea, si toda tu Total. vida, y ahí volvemos también al episodio de las lunas, si toda tu vida vos tuviste, o por lo menos gran parte de tu infancia, tuviste una educación de una cierta manera, tuviste una madre que te nutrió y que te amó de una cierta forma, tuviste un entorno en tu casa con tu familia, con ciertas características que vos aprendiste que la vida es de una forma o que las acciones se toman de una manera, cuando estés en tu vida adulta vas a querer usar esas herramientas que tuviste de chico, porque es lo Porque no conocido. conoces otra. Exacto. Claro. Ujú, ujú. Entonces, eh, la astrología, en tu caso el diseño humano, el coaching, son técnicas, herramientas, maneras de poder observarnos o permitirnos observar lo que nos ocurre de un punto de vista diferente. Sí, totalmente. De hecho, vos recién decías lo de a veces necesitamos ser escuchados y eso me llevó a otro pensamiento que es necesitamos ser escuchados para que algo de lo que nosotros decimos haga eco. Sí, Porque cuando hace eco, cuando nosotros estamos hablando y algo hace eco, nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, creo, creo yo que muchas veces en un proceso terapéutico, y acá va a depender mucho de la rama, ¿no? Que se tome, pero por lo menos lo que yo suelo hacer, a lo que aspiro por lo menos, es que esa escucha activa y ese eco que se produce le permita a la persona escucharse a sí misma. Entonces, ¿cómo hago yo que la otra persona se escuche a sí misma? Tan simple como repitiéndole lo que acaba de decir. A veces es tan simple como eso. Y uno dice, bueno, pero no estás haciendo nada. Sí, la persona no se había dado cuenta de lo que acaba de decir. sí, Y cuando te das cuenta de lo que acabas de decir, decís, ah, y sobre todo cuando le preguntas, ¿y qué pensás acerca de esto que acabas de decir? Ah, no lo había pensado. Ah, mira qué interesante. Ok. Y vos no resolviste nada, no diste una solución. Simplemente y te pusiste en un lugar en el que la solución la tuvo siempre el consultante. Esto es distinto, también esto es importante diferenciarlo. Hay procesos, o mejor dicho, hay personas en determinados momentos de sus vidas que requieren un proceso terapéutico, que requieren alguna guía o alguna práctica diferente, porque en ese momento puede no tener una cierta capacidad para salir del lugar en el que está. Por ejemplo, una depresión severa. Una depresión severa es algo que la X, o mejor dicho, la variable voluntad dentro de la ecuación no está disponible. En una depresión severa no está disponible. Entonces no todo se reduce todo se sale con voluntad y actitud. No la tengo esa variable no está disponible ahora mismo. Entonces ahí se requiere otro tipo de trabajo. Pero en términos generales, cuando hablamos de personas que tal vez están pasando por algún momento de confusión, de duda, de incertidumbre, de cierto grado de ansiedad, ahí es donde nosotros sí podemos aportar, o mejor dicho, con estas otras herramientas más del tipo coaching, sí se puede aportar un encauzamiento, un encarrilamiento. Bueno, veámoslo por este lado o veámoslo por aquel lado, porque eso sí es posible, porque la capacidad sí está, solamente que no estaba visible, no estaba claramente disponible para uno mismo. Entonces, esto me parece importante diferenciarlo, sobre todo desde el punto de vista más profesional. No solamente se requiere empatía y escucha, sino que se requiere también un poco de discernimiento. Che, no sé si esto lo puedo llevar adelante. Uno tiene que saber sus propios límites como profesional, digamos. pero aparte hay situaciones y hay procesos, así como mencionabas la depresión profunda, en donde necesitan también ajustes, porque así como existen las enfermedades como el resfrío, que uno toma una pastilla para descongestionarse o para desinflamar la garganta o para pasar mejor el resfrío viral, Ujú, eh, hay enfermedades que son de índole mental, que tienen que ver ujú, con la producción de ciertos químicos en el cerebro, que tienen que ver con la operatividad ante ciertas funciones o no. ujú. Y muchas veces esto escapa de lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar.
Claro, exactamente, necesitamos ir un escalón más arriba, ¿no? claro, Eso implica de que no podemos estar presentes o no podemos acompañar, pero vamos a necesitar más ayuda. totalmente. Claro, claro, tal cual. Esa es la parte importante, ¿no? O sea, que sí, efectivamente hay algunos contextos donde hay desequilibrios fisiológicos A ver, y hay que hacer un pequeño ajuste para poner en norma, digamos. totalmente, pero incluso pongámosle que no es una enfermedad mental, pongámosle que Sí, es un... eh, y quiero hacer mucho hincapié en esto de que es algo sumamente delicado y está tratando con todo el amor y el respeto del mundo. Una persona que está mm, atravesando quizás un cáncer ujú, necesita también el acompañamiento médico, necesita el oncólogo, necesita las terapias para poder, pero tal vez también necesita alguien, terapéuticamente hablando, que ujú. lo acompañe en el proceso de poder enfrentar ese temor, esa inseguridad, esa enfermedad desde otro lugar que no es solamente el físico-químico. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, para mí esto es súper importante. Hay cosas que se pueden trabajar de ambos lados. Yo no veo como las cosas que se trabajan de un solo lado, no. Se trabajan, esta diferenciación que se ha hecho durante mucho tiempo y que creo que se hace cada vez menos, de que o es ciencia o es espiritualidad, o es ciencia o es esoterismo. No, me parece que va un poco, lo ideal es que vaya un poco cada vez más de la mano, porque son ámbitos de acción distintos, pero trabajados en conjunto pueden ser potenciadores. Lo que pasa es que así como hablábamos con el capítulo de Sole Davis y así como también hablábamos con María Fernanda de Acrux Astroturismo, cuando hicimos el camino del desarrollo de la historia de la astrología, cuando en el periodo del heliocentrismo se divide entre astrología y astronomía y se considera la astronomía como una ciencia y a la astrología se la considera como eh, tabú y el Mm, cristianismo impone, que también lo hemos hablado con Sally Davis, impone esta cualidad de que todo lo que tiene que ver con lo predictivo lindaba lo mágico y si era mágico era considerado esoterismo y si era considerado esoterismo era maligno, entonces se prohibía y se castigaba claro. a las personas que Ujú. usaban esto. Entonces hay un lugar en donde quisimos separar muy fervientemente esto de el estado consciente y la ciencia y lo que tiene una evidencia científica de, de lo que ocurre. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el ámbito intuitivo, el ámbito espiritual, el ámbito de encontrarle una explicación a cosas que no tienen una explicación lógica o una explicación científica. Y Exacto. permanentemente estamos como tratando de tironear en este ámbito donde una cosa no se puede mezclar con la otra, cuando claramente es inevitable. Para mí es inevitable. O sea, y está cada vez más claro que es inevitable. Eh, Creo que Es, acá, digamos, yéndome un poquito del tema de hoy, pero creo que en los próximos, qué sé yo, 15 a 20 años probablemente veamos una mayor convergencia más clara entre ciencia y espiritualidad de lo que pudimos ver en la historia. Eh, vamos a ver a dónde va. y yo creo que de alguna manera eso también lo trajo la pandemia, porque También. durante el tiempo de pandemia volvimos a querer buscar desde lo racional, entre grandes comillas, desde lo racional, explicaciones que tenían que ver con reencontrarnos con la parte espiritual y Mm, irnos o orientarnos a lugares más espirituales para poder encontrar respuestas de lo que estaba pasando, porque ante la incertidumbre de si nos íbamos a quedar encerrados el resto de nuestras vidas o no, el humano que quiso hacer y encontrar respuestas a nivel más más trascendente, existenciales. exactamente, más existenciales, Sí, que ¿para ese, qué estamos acá? pero ¿qué es lo que hicimos desde los tiempos de los tiempos? O sea, y si grabamos un capítulo también que va a salir dentro de poquito con G. Giuliano de Astrology,
que hablábamos de la historia de los eclipses, no de los eclipses a nivel horoscopal o de predicción de lo que va a pasar ahora con estos eclipses que tenemos en agosto, sino que hablábamos en general de la evolución histórica del desarrollo de los eclipses, cómo todas las culturas tienen una explicación de los eclipses porque era un fenómeno natural que producía un mal presagio, porque era algo insólito que de repente en Se algún momento apagara se el apagara cielo. el cielo. Entonces, a lo largo de la historia logramos encontrar una explicación, pero aún habiendo encontrado la explicación, seguimos teniendo esa memoria celular o seguimos teniendo esa memoria interna de que un eclipse es algo sobrenatural que puede impactar en la vida, que después vos vas en Ujú. una consulta astrológica, vas revisando tu vida y vas mirando los eclipses y decís, wow, ¿en qué momento pasó esto? Entonces, Sí. creo que es necesario volver a permitir la convergencia entre lo intelectual o lo mental y lógico y científico con lo espiritual, lo esotérico y con lo que no tiene una explicación lógica, sino que más bien tiene una explicación intuitiva, porque el ser humano siempre va a buscar esa explicación trascendental ante lo que no le puede encontrar una explicación lógica. Totalmente, sí. De hecho, también recuerdo que, si no me equivoco, el año pasado grabé algunos episodios también en mi podcast, bueno, están en mi canal de YouTube, en los que hablaba de cómo algunos grandes genios en matemáticas o en física y demás eh, han tenido ciertas revelaciones que no podía, o canalizaciones. Por ejemplo, me acuerdo particularmente de un africano, en Ramajuan, si no recuerdo mal su nombre, era un matemático, que el tipo dijo, yo estaba durmiendo y la diosa, no me acuerdo el nombre de la diosa que tenía en su comunidad, me reveló estas ecuaciones. No las puedo explicar, pero ahí están y tienen consistencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El tipo canalizó algo que no elaboró lógicamente en una primera instancia. Le apareció como una revelación, como una intuición. ¿De dónde lo sacó? Ni él lo sabe. Solamente lo pudo explicar, argumentar y está validado. O sea, no estábamos hablando de que, bueno, tiró humo así. No, está validado y terminó transformándose en algo importante. Y así intuyo que habrá pasado similarmente con personalidades como Tesla, como Einstein, como tantos otros que tal vez en ese momento prefirieron no decir, tuve una revelación, porque quizás iban a ser perseguidos. Entonces, no, mira, se me ocurrió esto. A veces puede ser simplemente un pensamiento y otro le adjudican una cuestión medio misteriosa. A lo que voy con esto es que sí, creo que mucho de lo que la ciencia ha podido explicar hasta el día de hoy ha partido de una hipótesis, pero no toda hipótesis ha sido un proceso lógico. Muchas hipótesis han partido de algo que hoy llamamos intuición. Y esa intuición quizás tiene que ver con una percepción, con una revelación. Te despertaste, soñaste algo y dijiste, ¿y esto de dónde viene? ¿Qué sé yo dónde viene? Vamos a ver si cuadra. Mira, cuadra. Ok, listo. Acá tenés cómo funciona la electricidad. En fin, creo que vamos para ese lado y lo vamos a Sí, encontrar más claro todo. y sea el lenguaje que sea, el humano está desesperadamente buscando entender y explicar fenómenos que van más allá de lo explicable o de la lógica, sobre todo desde su desarrollo y su autoconocimiento. Y Mm. la astrología, el diseño humano, el coaching y infinitas otras herramientas que conocemos, diferentes lenguajes, el tarot, las runas, Enneagrama. los eneagramas, eh, están para encontrar la respuesta desde lo trascendental, pero también hay que encontrar cuál es el idioma o el lenguaje simbólico con el que resonamos, porque no todos resonamos con los Totalmente, mismos lenguajes simbólicos. totalmente. Sí, sí, esa es la otra clave. Sí. Elio, ¿dónde te encuentran?
cómo querés contar algo más sobre este de alguna manera proceso que desarrollaste o modelo de acompañamiento. No sé si tanto modelo, es muy difícil encontrarle una palabra puntual y no Sí. quiero encasillarlo tampoco, para poder trabajar con vos. Ujú. A ver, me pueden encontrar en Instagram como Puro Cosmos, página web también purocosmos.com. Ahí van a encontrar en YouTube también, obviamente, como Puro Cosmos. Así que es bastante fácil. Puro Cosmos, todo junto y ya, y me van a encontrar. Y bueno, básicamente hago sesiones 1 a 1 de carta natal o carta natal más diseño humano, o revoluciones solares, obviamente, o acompañamiento. A veces tal vez uno ya sabe de su carta, uno ya sabe más o menos, ya hizo un proceso, pero está un poco perdido y dice, che, ¿qué no estoy viendo de mí? Bueno, ahí es donde sí puedo aportar este eco del cual hablábamos hace un ratito. ¿Para qué? Para ayudar a la persona a que se vea a sí misma, a que sea consciente, o mejor dicho, que tome conciencia de cuál es la historia que se contó sobre el personaje que está encarnando. Y poder revisarlo y revisar las creencias, revisar la identidad que se creó alrededor de todo eso, porque no necesariamente está mal, pero si vos estás en un momento donde, che, siento que algo no cuadra, bueno, vamos a ver cómo lo podemos desmenuzar para que eso que hoy percibís como un bloqueo deje de ser tal cosa. Y eso es un poco lo que hago y uso las herramientas que, digamos, que me pidan o las herramientas que considero más acordes al proceso de esa persona. Así que nada, ahí me pueden encontrar. Bueno, Elio, como siempre, muchísimas gracias por participar de este espacio. Siempre es un placer poder conversar con vos y tenerte invitado y filosofar y irnos por las ramas. Sí. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan, a mí me encuentran como Agus Astrología en las redes sociales, Astrología en Criollo en Spotify y en Apple Podcast, y también en YouTube como Agus Astrología. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Astrología en Criollo y nos encontramos en el próximo episodio. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Muchas gracias, Agus. Hasta luego. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.